Emiliano Aguilar debuta en el regional mexicano haciendo honor a su abuelo Antonio Aguilar, interpretando junto a Empolvados de la Banda Lamberto Quintero. Vamos a ver qué tal suena Emiliano Aguilar. Ya lo sabes, si te gustan las Tecnis Reacciones, suscríbete al canal que es completamente gratuito y regálame tu like para que este vídeo llegue a muchas más personas. Bueno chicos, vamos a ir poquito a poquito analizando qué recursos vocales utiliza Emiliano Aguilar para interpretar esta canción, y si vemos alguna cosita que podría mejorar, también la vamos a mencionar. Queremos aclarar que este es un canal de análisis vocal y que todas las críticas emitidas en este programa son meramente profesionales. Vamos allá. Las veces que he escuchado a Emiliano Aguilar, lo he escuchado rapeando. Esto no tiene nada que ver con el rap, así que me produce tremenda curiosidad cómo suena. ¡Hey! Soy súper ignorante en la materia de chicos. Es como un corrido de la época, muy antiguo. Ya me lo contarán ustedes, que no tengo mucha experiencia en este género musical. ¡Uy! Un día 28 de enero, ¿cómo me hiere esa fecha? Chicos, creo que conozco la canción. Na, 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 na. Na, 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 na. Algo así, ¿no? ¡La he escuchado! Yo creo que lo escuché por Antonio Aguilar hace muchísimo tiempo. Chicos, venga, que sigo. Con Lamberto Quintero lo seguí una camioneta y van con rumbo al Salado. Si no me confundo, porque son dos los cantantes, lamentablemente no conozco el nombre de su compañero que le está haciendo la armonía, pero yo diría que la voz de arriba la está haciendo Emiliano Aguilar y su compañero va por abajo. Si no voy mal encaminada, creo que va así. No más a dar una vuelta. Chicos, no se le da nada mal esto, ¿eh? ¡Qué sorpresa! Pasaron el Carrizal, iban tomando cerveza. Su compañero le dijo, no sigue una camioneta. Lamberto sonriendo dijo... La verdad es que vocalmente lo que se escucha es una grabación de estudio y lo que se escucha aquí está todo muy pulido, está todo muy perfecto. Ya sabemos, chicos, que en estudio todas las voces están manipuladas al pitch perfecto. No solamente Emiliano Aguilar, todos los cantantes que pasan por estudio, generalmente las voces son manipuladas. Ya en directo, en vivo, ya suenan de otra manera. No lo he escuchado yo en vivo cantando nunca. Nos vamos a guiar por lo que nos está mostrando en este preciso momento, en esta grabación de estudio. La verdad es que no se le da nada mal. Está haciendo como un speech level, está a la altura de la voz hablada, está dentro de su tesitura lo que está haciendo aquí, se le ve muy compenetrado con lo que está haciendo y se le da bastante bien. ¿Pa' qué son las metralletas? Lo he escuchado hablando y fíjate que el acento que le está poniendo aquí, na, 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 todo esto, él también lo utiliza muchísimo para hablar. Es decir, que la forma de hablar de Emiliano Aguilar tampoco se escapa tanto de lo que está haciendo vocalmente aquí, porque tiene ese acento tan particular a la hora de hablar. Es decir, es muy musical a mi oído la manera de hablar que tiene Emiliano Aguilar. Por lo tanto, mucha de esta parte hablada lo lleva a esta canción, ¿no? Porque es parte también de su idiosincrasia, de ser mexicano, del lugar de donde viene, etcétera, etcétera. Es muy posible que no haya tampoco tanta diferencia entre la grabación de estudio y el escucharlo en vivo. Supongo que no habrá tanta diferencia. ¡Ay, me encanta! Cerquita del Salado rugieron 2 R15, ahí dejaron un muerto, enemigo de Lamberto, quisiera que fuera cuento. Fíjate que en un tiempo esta parte ha logrado una soltura ante la cámara tremenda. La cámara lo quiere, chicos. Fíjate que sin ningún tipo de vergüenza, él habla a la cámara, él se pone en el personaje. Las armonías están muy bien logradas. La verdad es que las dos voces ensamblan muy bien su compañero y él. Se ve una buena química entre los dos. Pero señores, es cierto.
Pero señores, es cierto. Fíjate lo que está diciendo en esa frase. Se muestra con el ceño fruncido a la cámara, se muestra firme y con convicción de lo que está diciendo. No solamente se trata de afinar, de una buena voz, etcétera, etcétera. También se trata de hacer sentir o de llevarte a lo que está interpretando, independientemente del género musical que tú cantes, ¿no? Es importante también esa puesta en escena y que todo vaya en concordancia, ¿no? Ah, es que me encanta el acordeón, es que me encanta. Fíjate con la bandera de México, con los colores de la bandera y todo, ¿eh? Y los caballos, mira el caballo, mira el brillo de ese caballo. ¡Qué bárbaro! La verdad es que no tuve ninguna oportunidad de estar en un rancho, estos típicos ranchos que tienen ustedes, pero esto hubiera sido para mí una experiencia muy bonita de vivir. Diana Aguilar y los empolvados de la banda, mi amigo. Míralo, míralo. Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado, platicando con su novia, él estaba descuidado cuando... Fíjate que es prácticamente a la altura del habla. Si bien la melodía que lleva él es un poco más aguda que la que lleva el compañero, es como estar hablando, es como estar recitando un poema, como estar contando una historia, ¿no? No se trata del virtuosismo vocal, y esto me gustaría rescatar. En el mundo de la voz y en el mundo del espectáculo en general, no siempre la voz más virtuosa es la que a ti te va a llegar. Cada persona es un mundo, y a mí me puede llegar de repente una cantante que no sea tan virtuosa o que tenga notas desafinadas, para gustos los colores, ¿no? Otra cosa es de hablar de técnica, de que hay cosas que evidentemente se pueden mejorar, por supuesto. Todo en esta vida se puede mejorar. Por supuesto que si Emiliano Aguilar ve la posibilidad de dedicarse al regional mexicano, para estar a la altura, pues va a necesitar cuidarse sus cuerdas vocales, hacer una reeducación vocal, trabajar en ese aspecto para darle lo mejor al público. Yo sé que Emiliano es una persona que está tan agradecido al público por el apoyo que le están dando, especialmente en este último tiempo. Yo sé que él va a dar lo mejor de sí mismo para satisfacer al público, ¿no? Y para ser cada vez mejor. Esta búsqueda del cuidarse para el público es la que lo va a sacar adelante si es que se quiere dedicar a esta parte, ¿no? Al regional mexicano, que se aleja completamente de lo que él suele hacer, que a propósito el rap se le da tremendamente bien, ¿no? Pero también tiene esta posibilidad. Esto lo hizo por los suscriptores. Sus seguidores le pedían encarecidamente que sacara a la luz esta versión, y él así lo hizo. Las balas certeras, la vida le arrebataron. Está todo muy pulido, en volúmenes también. Fíjate que supongo que en vivo esta canción es como más fuerte, más arrabalera, inclusive les podría llegar a decir, con más potencia en algunos puntos de la canción. Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo 2 días después de su muerte. Fíjate que no hay tanta diferencia en lo que es el acento a cómo la está cantando, ¿no? Es como muy familiar para él esta cadencia que tiene el acento del mexicano, especialmente en la zona donde está él, ¿no? Ustedes tienen 500,000 acentos a lo largo de todos los estados, ¿no? Pues yo creo que se acerca muchísimo a la forma que tiene él de hablar. A sonar los tiros, ahí quedaron 10 hombres. Por esos mismos motivos. ¿Ves cómo te das cuenta cómo se mueve ante la cámara también? Se ve muy buena vibra entre los compañeros. No puedo decir nada malo porque es que es una versión de estudio. Poca cosa mala le vas a encontrar a una versión de estudio. Justamente está preparada para que la persona que lo escuche pues tenga la mejor experiencia posible, ¿no? Ya otra cosa es en vivo, que ojalá algún día nos lo regale y lo podamos escuchar en vivo para saber cómo está, especialmente pues su salud vocal, si hay algo que tenga que pulir, especialmente para dedicarse ya a lo que es una melodía cantada, ¿no? Que es diferente. Me encanta el caballo. Puente que va a Tierra Blanca, tú que lo viste pasar. Me gusta. Recuérdales que a Lamberto nunca se podrá olvidar. Me gustaría, chicos, que me cuenten un poquito de cómo fue cambiando, ¿no? El mundo del corrido con el paso de los años hasta convertirse en lo que es hoy el corrido tumbado. Cómo fue cambiando con el tiempo esta música de la época de Antonio Aguilar hasta hoy en día. Cómo fue que evolucionó, cómo fue que nació para convertirse en lo que escuchamos hoy, ¿no? Por mi parte aseguro que hace falta en Culiacán. A ver.
esta es la única parte que es justo al final, que es con una escala descendente, con notas precisas. No es un generalmente se trabaja más en glissando, que es parte del acento, na, y no tanto como na, ¿vale? Como han terminado aquí. Es la única parte, digamos, donde cambia. ¡Ey! Muy bien. Bueno, chicos, ¿qué les puedo decir? Ha sonado muy bien, es una canción de estudio. Me encanta que Emiliano me da la sensación como que fuera un chico muy real y como que fuera un chico que pues que se acerca muchísimo a sus seguidores, por lo menos desde afuera es lo que parece, ¿no? Y bueno, y es muy bonito el gesto que ha tenido de complacer a sus seguidores pues cantando Lamberto Quintero. ¿Qué les ha parecido a ustedes? ¿Le ven futuro en el regional mexicano? Me lo dejan aquí en los comentarios. Y ya lo sabes, suscríbete al canal si te gustan las Tecni Reacciones y regálame tu like, que ese pequeño gesto que haces tú es enorme para mí. ¡Mua!